Dios les bendiga a mis amados hermanos de la Iglesia Nueva Edén y todos los amigos que nos escuchan y nos ven a través del Facebook. Estamos viviendo una pandemia mundial, ha traído un pánico tremendo en toda la población y surge la pregunta, ¿cómo podemos tener paz en medio de esta crisis? Pues precisamente de eso quiero traer una palabra que pueda confortar los corazones de cada uno. En el libro de San Juan, en el capítulo 16, el Señor Jesucristo nos dejó una palabra establecida para que podamos encontrar eso que tanto estamos anhelando en este instante, la paz en medio de la crisis, en medio de esta crisis. En San Juan capítulo 16, versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estamos viviendo tiempos difíciles. Una de las mayores enseñanzas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro por excelencia, es que ser cristiano no es sinónimo de tranquilidad. No es que nosotros vamos a tener absoluta tranquilidad, sino que ser cristiano es sinónimo de confianza plena en Dios. Jesús le mostró a sus discípulos en esta porción de la Biblia que hemos visto, demostró a cada uno de ellos que en el mundo siempre tendrían aflicción, pero que su bienestar vendría de Él, que su bienestar se encontraría plenamente en Él, que su bienestar estaría asegurado cuando ellos pongan su confianza en Dios. Una pregunta, como les dije al principio, que flota en el aire en estos momentos es, ¿cómo puedo confiar en medio de esta crisis? Pues de eso vamos a hablar en los momentos siguientes. En primer lugar, para tener confianza en medio de la crisis, debemos saber a qué se refería Jesús al decir que en el mundo tendríamos aflicción. Cuando habla de tener aflicción, Jesús se refería a un profundo sentimiento interno que embarga a la gente en momentos determinados. Por ejemplo, en estos instantes se nota que hay un sentimiento de tristeza, hay un sentimiento de pena, un sentimiento de dolor, y en algunos casos, sentimiento de sufrimiento. Pues a eso es que realmente el Señor Jesucristo se refería cuando dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué sucede cuando nosotros vemos aflicción en la Biblia? Siempre la aflicción en la Biblia se entiende como un sentimiento de amargura. La aflicción, cuando la encontramos en la Biblia, siempre la llamamos como un sentimiento de tristeza, como un sentimiento de pesar. Y es que la aflicción se trata de un estado temporal, ya que Dios en la Biblia, en todos los momentos de aflicción, aparece como la solución para este sentimiento. Hoy estamos viviendo un estado de cierta aflicción, pero de algo que debemos estar seguros y plenamente seguros, es que Dios está en control total de la situación que el mundo está viviendo. Si usted escudriña las Escrituras de una forma pausada, de una forma investigativa, usted se dará cuenta que Dios tiene el control total y absoluto de lo que está pasando. También está la aflicción de espíritu. Cuando Jesús habla, en el mundo tendréis aflicción. Y aflicción de espíritu se puede entender como la aflicción o la tristeza o la pena que invade nuestro estado de ánimo. Es decir, que la aflicción de espíritu es cuando el ánimo tiende a decaer. En la Biblia se habla en algunas ocasiones de aflicción de espíritu. Completamente se puede encontrar en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis y también del libro de Eclesiastés. Podemos encontrar varios ejemplos en Génesis y varios ejemplos en Eclesiastés. Por ejemplo, cuando el proverbista escribe en Eclesiastés, dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlos. Y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Cuando él ve todas estas cosas que él ha construido con sus manos, sus proyectos, sus metas, y ve que de repente la vida en un abrir y cerrar de ojos puede entrar en una crisis devastadora, entonces de repente la causa de aflicción de espíritu viene porque nosotros vemos nuestros proyectos
truncados, porque vemos detenidas nuestras metas, porque nuestros proyectos se ven afectados. Pero esto no debe significar que vamos a quitar nuestra confianza en Dios. Quedémonos en casa, como lo han ordenado las autoridades. Cuidemos la higiene al máximo, como lo han ordenado las autoridades. Pero hay algo que las autoridades no han ordenado, y es: adoremos a Dios en todo momento. Esta crisis va a pasar y nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Los que conocemos la Escritura sabemos que esto solo es principio de dolores nada más, y que ya el plan de Dios está establecido para nuestra redención. En segundo lugar, para tener confianza en medio de esta crisis, debemos saber a qué se refería Jesús cuando dijo confiad. Cuando Jesús le dice a sus discípulos confiad, se está refiriendo a demostrar verdadera confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Jesús dice estas palabras, las está haciendo a un grupo de hombres que están en muy poco tiempo, iban a enfrentar al Imperio Romano y a su emperador Nerón en la más cruel persecución, la más devastadora persecución que se pueda ver en la Biblia, o que se pueda recordar en la historia primitiva, o que se haya vivido en todos los tiempos. Ellos tenían que mantener su confianza en aquel que les estaba prometiendo estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Por eso Él les dice: en el mundo vas a tener aflicción, pero confiad. La palabra confiad encierra muchas cosas. Cada vez que nosotros vemos noticias, podemos encontrar unas noticias alentadoras y otras no muy buenas. Pero por muy grande, se lo digo, por muy grande que sea esta crisis, por muy gigantesca que sea esta crisis, nosotros tenemos una palabra ya establecida: no te dejaré, no te desampararé. Mantengamos al pie de la letra la obediencia a las instrucciones gubernamentales, pero confiemos plenamente que Dios tiene todo bajo control. Cuando Jesús le dice a sus discípulos confiad, se está refiriendo a mantener firme y sin fluctuar la esperanza que tenemos en Dios. La humanidad siempre ha vivido en crisis. ¿Por qué? Porque les gusta ser independientes de Dios. A través de la historia ha habido crisis terribles, y todas, absolutamente todas, tanto las bíblicas como las que no están establecidas en la Biblia, pero que se han pasado a través de la historia de la humanidad, todas han cumplido el propósito divino. Hoy hay una crisis mundial, pero también hay una gran parte del mundo que está cayendo de rodillas ante Dios el Todopoderoso. Gran parte del mundo está cayendo de rodillas. Hay que guardarnos en casa, hay que disfrutar de la familia, pero también hay que aprender a adorar a Dios en familia. Puede ser que hace tiempo no lo hacíamos. Sigamos las instrucciones que se nos dan, pero nuestra confianza máxima debe estar puesta en el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos confiar, se está refiriendo a entender las señales. Jesús acaba de darle varias enseñanzas acerca de la redención a los discípulos en este pasaje. Les dio enseñanzas acerca de que no estarían solos en momentos difíciles, sino que dejaría con ellos otro consolador. Les dijo que no lo volverían a ver en ese instante, pero que pronto, en el futuro, lo volverían a ver y toda tristeza se convertiría en gozo. Debemos entender que hoy Jesús está más cerca que ayer y nuestra redención está cercana. Como creyentes debemos dar ejemplo de obediencia, guardemos las instrucciones, pero confiemos plenamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Número 3. En tercer lugar, para tener confianza en medio de esta crisis, debemos saber a qué se refería Jesús cuando dijo: yo ya vencí al mundo. Cuando Jesús dice yo he vencido al mundo, es porque ha establecido un reino en el cual Satanás ya no tiene autoridad sobre los que sirven con toda su alma al Señor Jesucristo. Jesús ha establecido que los que sirven con toda su alma a Dios son más que vencedores. Cuando Jesús nos dice yo he vencido al mundo, era como un recordatorio para los discípulos y para que los que ya conocemos al Señor, para que aprendamos a confiar plenamente. Es una invitación también para las personas atribuladas que necesitan tener paz en medio de una crisis. Es para que los que no conocen al Señor, porque muchas personas creen
que alejándose de las cosas del mundo o al alcanzar ciertas cosas no tendrán tribulación, pero se equivocan. Se equivocan. También cuando Jesús dijo que Él ya había vencido al mundo, lo dejó establecido para que sepamos que confiando saldremos adelante de cualquier situación. Por ejemplo, Jeremías escribió: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El proverbista escribió: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero el salmista dijo: en el día que temo, yo en ti confío. En conclusión, ¿qué podemos decir a todo esto? La diferencia siempre es en quién estamos confiando en este mundo. Si estamos confiando en nosotros mismos, caminaremos solos y enfrentaremos solos todas las crisis que nos vengan. Iremos desamparados por el mundo, pero si caminamos con el Señor y hemos confiado plenamente en sus promesas, se lo digo, saldremos vencedores. Ahí donde usted está, al otro lado de esta pantalla o con su teléfono en su mano, quiero pedirle que cierre sus ojos un instante. Vamos a orar a Dios. Voy a orar por usted, por su familia, y Dios pondrá su mano en cada uno de nosotros en lo que necesitemos. Amante Dios y Padre que estás en gloria, gracias por el privilegio maravilloso y especial que nos regalas de ser tus hijos, de poder, Señor eterno, confiar en tu palabra, confiar en tus promesas y confiar en tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Tu palabra se cumple al pie de la letra, Padre. Solo te pido, mi Dios eterno, que tu Espíritu Santo conforte nuestros corazones y conforte el corazón de cada una de las personas que están viendo este mensaje, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, que tu mano protectora, mi Dios eterno, proteja su vida y la vida de cada uno de sus seres queridos, tanto los que están en Honduras como los que están fuera de Honduras. En Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pido todo. Amén. Nos veremos próximamente en el nombre de Jesús. Amén.